Ciencia. Mi nombre es Daniela Alvarado Zambrano y soy parte del programa de Ingeniería en Tecnología Ambiental y Sustentabilidad de la Universidad Politécnica de Sinaloa. Los microplásticos son partículas plásticas que tienen un tamaño menor a 5 milímetros. Entonces todo el mundo estamos familiarizados con lo que son los plásticos, que son polímeros que provienen de los hidrocarburos. Pero sucede que estos plásticos de gran tamaño, por ejemplo una bolsa de plástico, con el tiempo se va degradando y sobre todo si está expuesto, por ejemplo, al sol, al agua de mar, al viento, etcétera. Esos plásticos grandes que nosotros conocemos se van degradando, convirtiéndose en plásticos muy pequeños. Cuando son más pequeños de 5 milímetros, entonces ya los podemos nombrar microplásticos. El mar se dice que es como el último destino de todos los contaminantes que suceden en la tierra, ¿no? Entonces todo lo que hagamos nosotros en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, finalmente van a terminar en el mar. Entonces uno de esos contaminantes pues son los plásticos. Los plásticos llegan al mar por medio de escorrentías superficiales, por ejemplo, si hay un río, un riachuelo, o simplemente por el transporte del viento, etcétera, ¿no? Entonces, cuando los plásticos llegan a las zonas costeras es cuando sucede toda esta degradación, convirtiéndose en microplásticos. Los impactos de los microplásticos en las zonas costeras son muchísimos, ¿no? Para empezar, estamos hablando de impactos en la fauna marina. Ellos se van alimentando de estos microplásticos porque algunas veces simplemente porque se alimentan de ellos sin querer. Algunas veces los confunden con alimentos y luego esto pasa por toda la cadena trófica. Esto quiere decir que los animales pequeños se lo comen los microplásticos, luego el grande se come el pequeño y así hasta llegar a nosotros. Nosotros somos el último eslabón de la cadena trófica. Nosotros nos alimentamos de peces, de mariscos, entonces finalmente también nos terminamos comiendo estos microplásticos de los que ellos se alimentaron en el mar. Realizamos un estudio de macroplásticos y microplásticos en el estero de Urias. Entonces, macroplásticos, pues como ya les comenté al principio, serían aquellos plásticos que pues, nosotros podemos ver a simple vista y que con los que somos más familiares, ¿no? Botellas de plástico, tapas, bolsas, etcétera. Y analizamos macroplásticos y por otro lado también analizamos microplásticos en sedimentos del estero de Urias, que es aquí vecino a Mazatlán. Pues encontramos ahí bastantes cosas interesantes que no nos sorprendieron, era de esperarse. Y sobre todo con los macroplásticos, que son esos plásticos que podemos observar a simple vista, ¿no? En términos de macroplásticos, lo que más encontramos, la mayor abundancia de plásticos que encontramos en el estero fueron bolsas plásticas y tapas de plástico. Entonces, esos entran dentro de la categoría de macroplásticos. En términos de microplásticos, encontramos diversas formas de microplásticos, porque tienen también sus formas que vemos bajo el microscopio. Lo relevante que puedo decir es que encontramos materiales de poliéster y de algodón en los microplásticos. Ojo, tengo que hacer una aclaración. Algodón no es un plástico, sino que es un polímero de origen natural. Sin embargo, fue el que encontramos en mayor cantidad, el algodón junto con el poliéster. Esos dos compuestos, esos dos polímeros son altamente asociados con la ropa de vestir. Por lo tanto, nuestra conclusión es que la mayoría de los microplásticos que nosotros encontramos ahí en Urias provienen de lavado de ropa, del lavado doméstico. Entonces, se han encontrado en otras investigaciones que el lavado de ropa es uno de los principales generadores de microplásticos hacia las zonas costeras, hacia el agua, ¿no? Entonces, esas fueron las conclusiones a las que llegamos. Y pues en términos de microplásticos, pues llegan ahí por la escorrentía de aguas o por simplemente el transporte del aire o una mala disposición de los residuos, es decir, que los avienten directamente. Como ya platiqué, efectivamente algunos de los microplásticos que hemos encontrado pues sí tienen que ver con el lavado de ropa. ¿Y cuál será la recomendación en ese sentido? Comprendemos que actualmente toda la ropa que utilizamos está hecha de polímeros, sin embargo la recomendación sería como ir un poquito hacia atrás y tratar de utilizar fibras naturales, ¿no? Esa es la recomendación en general que va en ese sentido. En términos de otros polímeros que llegan como contaminantes al mar o los esteros, etcétera, pues ahí sí la recomendación sería una correcta disposición de los residuos. Muchos de esos microplásticos se generan por una incorrecta disposición, es decir, que no se separan, no se hace un reciclaje de los residuos o simplemente se tira así al exterior sin mayor problema, ¿no? Y esa sería como una de las principales recomendaciones que parecen muy básicas, pero la realidad es que no suceden. Mucha gente todavía tira basura a los exteriores y eso pues es básico, que no tendremos que hacerlo, ¿no? En segundo lugar, pues sí sería como una separación de residuos para tratar de recuperar esos polímeros que sí tienen una
posible segunda vida, por ejemplo, ¿no? Bueno, los efectos de los microplásticos en los organismos en general siguen siendo estudiados a la fecha. El tema de contaminación por microplásticos es relativamente actual en el mundo científico, entonces todavía se siguen estudiando los efectos que estos tienen en los organismos. Ya se han hecho algunos experimentos, por ejemplo, con organismos marinos, donde sí se ve una afectación en su movilidad, en su tasa de reproducción, en su tasa, cómo se alimentan, por ejemplo, si se ven afectaciones. En el humano es un tema mucho más complejo porque pues hay que esperar a que cause algún problema en el humano para ver qué está sucediendo, ¿no? Pero sí se han hecho algunas asociaciones bastante válidas. Por ejemplo, algunos de los microplásticos pueden contener absorbidos en ellos sustancias que pueden llegar a ser sustancias cancerígenas, con potencial cancerígeno. Entonces, esos microplásticos actúan como alguien que transporta ese contaminante directo hacia tu organismo y ahora ya lo ingeriste, no solamente el microplástico, sino que esa sustancia que está pegada a él. Entonces pueden adherirse sustancias contaminantes que pueden ser tóxicas para el humano, por ejemplo, ¿no? También es importante decir que se han detectado microplásticos en partes del ser humano que muy interesantes, ¿no? O sea, en placentas, en testículos, en cerebro, en sangre. Entonces ya se han detectado partículas de microplásticos en todas estas partes de un ser humano. ¿Y cómo nos va a afectar? Todavía estamos... Yo en específico no me dedico a la salud humana, pero sí sé que hay científicos estudiando todas estas posibles afectaciones, ¿no? Yo creo que la educación ambiental es básica porque desde ahí vamos a generar una conciencia sobre el uso de los materiales. Actualmente utilizamos y desechamos como locos, ¿no? Entonces, esa parte del mercado que nos hace que necesitemos cosas, nos hace necesitar cosas que realmente no necesitamos, ahí entra un poco esa parte, ¿no? Del consumismo tan desmedido que tenemos actualmente. Y también como tema de educación ambiental, o sea, una correcta disposición de residuos, como ya lo he mencionado, que es básica y que yo me doy cuenta que realmente todavía no la tenemos como como un hábito tan básico, ¿no? En nuestra vida diaria. Sí hay gente que sigue tirando basura así, nada más, sin ningún problema, ¿no? Entonces, también eso es parte de la educación ambiental que creo que es bien importante para generar una conciencia sobre todo, ¿no? Este estudio que hicimos en Urias es una colaboración con personas de la UNAM, con el Instituto de Ciencias del Mar y Minología de la UNAM, que está aquí en Mazatlán, en conjunto conmigo, pues que estoy acá en UPCIN.